¿Cómo le va? Qué gusto. Bienvenida, bienvenido a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las sentencias a debate que hoy le ofrece el caso de los militantes expulsados del Partido Acción Nacional. Específicamente hoy conoceremos de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que promovió Eufrosina Cruz Mendoza. Pero déjeme comentarle que la Sala Superior conoció de 3 juicios semejantes y resolvió de manera conjunta. Ya le explico que Eufrosina Cruz Mendoza, bueno, pues precisamente promovió este juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano para impugnar una determinación de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional que la había expulsado precisamente de este partido político y había hecho lo mismo con los otros 2 militantes. Le digo que es muy importante que la Sala Superior resolvió de manera diferenciada, pero determinó que era necesario que la Comisión de Justicia emitiera una nueva resolución fundada y motivada nuevamente analizando el caso específico, el caso concreto de los 3 militantes. Si usted quiere saber cómo piensa la Sala Superior en torno a este caso de vida interna de los partidos políticos, de democracia interna que se da al seno de estos institutos políticos, bueno, pues quédese con nosotros, ya que por un lado Pedro Lara y Malo recibe hoy en el estudio a Raúl Ávila, que es académico y especialista electoral, y también recibe a José Antonio Pérez Parra, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Yo soy Lucy Farías y como cada semana le invito, por favor, quédese con nosotros. ¿Qué tal? Les damos como siempre la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por supuesto agradecemos a Lucy Farías, quien ha adelantado la presentación de nuestros invitados en esta ocasión. Raúl, bienvenido. Muchísimas gracias. José Antonio, bienvenido a nuestro programa. Y bueno, pues vamos a hablar sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 500 de este año. Y bueno, es un asunto en el que no se entra al fondo, pero hay cuestiones procesales, de garantía, sobre todo de impartición de justicia de acuerdo a los cánones jurídicos que ustedes ya conocen. Y bueno, pues el asunto versa específicamente sobre la expulsión de Eufrosina Cruz del Partido Acción Nacional. Y para entrar en contexto, como es costumbre, pues vamos a pedirle al secretario que nos cuente un poco los antecedentes de este asunto, qué es lo que al final de cuentas trae a esta Sala Superior la impugnación de la señora Eufrosina Cruz en contra de su expulsión del Partido Acción Nacional. Gracias, Pedro. Pues como tú has mencionado, pues se trata de un asunto de justicia interna partidista. Este asunto derivó de una denuncia que presentó un órgano directivo del Partido Acción Nacional en contra de 3 militantes destacados de ese partido. Uno de ellos es el caso de Eufrosina Cruz, que es el que estamos comentando, en los cuales junto con otros 2 militantes, Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle, hicieron algunos actos que, a juicio del órgano directivo, pensaron que se trataba de actos de lealtad al partido. En el caso de Eufrosina, se trataron de algunas publicaciones que hizo en su cuenta de Twitter, en las cuales externaba su deseo de votar por candidato de otro partido diferente al postulado. Su deseo personal. Su deseo personal, exactamente. Sí. Se inicia el procedimiento de expulsión. La Comisión de Orden del PAN determina expulsarla por actos de deslealtad y ella presenta un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral. La Sala Superior, al analizarlo, lo regresa al partido para que agote la instancia interna. Esto es que tenía que agotar el recurso de reclamación ante la Comisión de Justicia del propio partido. Posteriormente, ante un retraso en la emisión de la sentencia, presentan un incidente, cada militante por su lado, y se ordena por parte, en un incidente de cumplimiento por parte de esta Sala Superior, que se emita una resolución. Ya la resolución es emitida posteriormente por la Comisión de Justicia y sobre esta es la cual vienen recurriendo cada uno de los actores en diferentes expedientes. Claro. Digo, al final de cuentas, hemos abordado algunos temas relacionados con esto, pero no específicamente un caso de expulsión
por lo menos en nuestro programa, sabemos que el tribunal ha tenido que resolver muchos asuntos similares, incluidos estos dos, que bueno, que no se acumularon porque efectivamente cada uno traía su expediente, pero parece ser que al final de cuentas pues es un interés común de la militancia de cualquier partido político que al interior de sus organizaciones se promuevan valores democráticos, se respete la Constitución, en fin, detallitos jurídicos importantes que al final de cuentas nosotros tenemos que resolver de alguna manera enmendándole la plana a los partidos políticos para que cumplan con las garantías procesales. Y esto básicamente lo menciono porque el eje sobre el cual transita esta resolución, que al final de cuentas es una resolución, como llamamos, para efectos, sí, es precisamente en torno a las garantías del debido proceso. Y aquí intervienen muchos principios que creo que vale la pena ahondar en cada uno de ellos, ¿no? Gracias, Pedro. José Antonio, gracias por la invitación. Lucy, al tribunal. Yo creo que en materia electoral, justamente en este tema de la democracia interna, los partidos políticos, es en donde se nota el avance de las garantías constitucionales en el Estado de Derecho mexicano. Yo recuerdo que fue en sede judicial en el año 2001 cuando comenzó a desarrollarse esta garantía que el tribunal, a través de una interpretación que pronto se convirtió en jurisprudencia, estableció que era conforme a la Constitución, en un Estado garantista, el tutelar los derechos de la militancia partidaria. Y fue difícil aceptarlo. Recuerdo un evento en Michoacán donde la entonces integración del tribunal de la Sala Superior discutió con los integrantes de los partidos, algunos muy conspicuos opositores y parlamentarios que se negaban a aceptar la jurisdicción del Tribunal Electoral, del Tribunal Constitucional en materia electoral, en la vida interna de los partidos, porque argumentaban el principio de autonomía partidaria y que esta era vulnerada si intervenía el tribunal para conocer de estos casos. Por fortuna, prevaleció esta trayectoria institucional que más adelante se convirtió en legislación. Fue virtuoso que en la reforma del año 2007, precisamente, los partidos y los legisladores asumieran que el tribunal debía hacer este trabajo, ahora sí que por el bien de la propia democracia en general y la democracia partidaria, la vida interna de los partidos, y por eso quedó en el entonces COFIPE, la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es democracia. ¿Recuerdan ustedes aquella sentencia tan polémica también en el caso del Partido Verde? También el tema de la transparencia, que el tribunal lo construyó judicialmente con todas unas sentencias y jurisprudencias importantes. Entonces, para coronar esta intervención, diría que se fueron construyendo las garantías para que los militantes y los ciudadanos que son militantes y también los ciudadanos que son dirigentes de los partidos ajusten sus conductas a la Constitución y a la ley. Entonces, me parece que lo que mencionaste, Pedro, de que la sentencia tiene un eje que son las garantías procesales, justamente el debido proceso, es el resultado de más de 2 décadas, yo diría que década y media, de todo un... yo diría que varios miles de asuntos que la Sala Superior ha resuelto en materia de vida interna de los partidos, ¿no? Entonces, para mí, uno de los sectores en que se nota, insisto, cómo hemos construido el Estado constitucional y hemos pasado del legalismo a la constitucionalidad, por fortuna. Y esta sentencia, como seguramente lo comentaremos en el curso del programa, pues es un ejemplo de ello, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Digo, y has mencionado una cuestión que es fundamental para entender precisamente perdón la expresión, ese tour de force que se hace entre la cuestión de la libertad de decisión al interior de los partidos políticos, la libertad de organización de los partidos políticos, la autonomía de los partidos políticos y una serie de, sobre todo, de principios y valores, porque lo que está expresamente declarado en la ley creo que es más fácil de interpretar frente a este tipo de cuestiones, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de principios y de valores, pues las cuestiones se ensanchan y permean además a niveles insospechados. En este caso,
parece prevalecer aún, a pesar de lo que dices tú, que estoy totalmente de acuerdo, parece prevalecer la idea de que la autonomía de los partidos políticos tiene que chocar frontalmente con el cumplimiento de principios como, por ejemplo, el debido proceso, ¿no? Y esa autonomía, digo, yo siempre lo he resuelto de manera muy simple, ¿no? Digo, que, a ver, el dinero, ¿quién lo pone? ¿No? O sea, los partidos políticos, mientras tengan, al final de cuentas, recursos de procedencia pública, perdónenme, pero eso es lo que justifica precisamente el actuar en el ámbito público. Efectivamente están como a mitad entre el ámbito privado y el ámbito público, pero mientras reciban recursos de naturaleza pública, creo que, además de que nadie puede situarse por encima de la Constitución y las leyes, ¿no? Eso ya es has una tocado cuestión. el punto, Pedro, si me permiten brevísimamente, porque esa fue la discusión, o sea, la naturaleza jurídica, constitucional de los partidos, que son en México, tal vez no en Estados Unidos, tal vez no en otros países, que no lo son asociaciones privadas, pero en México son entidades de interés público. El modelo europeo es de entidades públicas, ¿no? Totalmente. Entonces, esto da la justificación para que se tutele dentro de los partidos y fuera de los partidos los derechos de la militancia. Claro, no, el ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos, perdón la redundancia, creo que es el más ilustrativo, ¿no? Pues si todo se resuelve en el ámbito público, los partidos políticos obedecen intereses privados porque se financian a través de bolsillos de empresarios, etcétera, etcétera. Y pues el dinero es el que manda en Estados Unidos. Aquí afortunadamente todavía miramos hacia Europa y el modelo social de los partidos políticos con las obligaciones que ello conlleva, ¿no? Y si nos puedes precisamente hablar, José Antonio, para entender por qué los partidos políticos están obligados a seguir una normativa específica y sobre todo los principios constitucionales que protegen a la democracia, porque son instrumentos a través de los cuales los ciudadanos participan en la vida pública, toman decisiones en el ámbito público, hacen política y es un vehículo, hasta ahora, incluso con las candidaturas independientes, sigue siendo un vehículo indispensable, ¿no? Sí, efectivamente, como mencionábamos, los partidos políticos en México son entidades de interés público. Así es. Y son el intermediario para muchas cuestiones, entre ellos la postulación a cargos de elección popular entre los ciudadanos y, digamos, el acceso al poder público. Son el puente. Y este puente, pues, es a través de, bueno, una militancia, seguir ciertos principios, ciertas ideologías, que pues, el ciudadano puede sentirse identificado con el partido y puede, pues, de esta manera, digamos, afiliarse, simpatizar con él, tratar de acceder a un cargo de elección popular. También, bueno, dentro de este derecho de asociación, pues también nos encontramos también todas estas garantías y derechos que tienen los ciudadanos como miembros de un partido político, de un respeto no solamente a la ley, sino también a la propia normativa que los propios partidos se imponen. Aquí también recordando estas discusiones, pues ya podemos decir históricas, sí, en que se cuestionaba si los partidos políticos podían ser sujetos a la jurisdicción. Finalmente, después de una gran labor jurisprudencial que posteriormente se recogió en la ley y después en la Constitución, pues llegamos a entender que estos órganos, como más bien organismos, como entidades de interés público, también estaban sujetos a garantizar precisamente el respeto a las garantías y derechos humanos fundamentales de la Constitución. Cuando empezamos a hablar de estos medios primero de composición interna de los partidos políticos, posteriormente fuimos evolucionando a darles una función equivalente a la jurisdiccional. ¿Por qué? Porque precisamente sus decisiones internas dentro de un proceso de elección de dirigentes, de postulación de candidatos, o en este caso de cuestiones disciplinarias en las cuales está inmersa su militancia, debían de seguirse los mismos principios que deben de tenerse para un órgano jurisdiccional. Aquí la importancia en este asunto es de que precisamente la actora viene manejando que la sentencia a la cual se confirma su expulsión estaba infringiendo principios procesales básicos, que es el de exhaustividad y congruencia, que deben de guardar todo órgano jurisdiccional al resolver sus casos. En particular mencionaba, bueno, yo hice valer una serie de defensas ante el órgano jurisdiccional, principalmente dirigidas a la libertad de expresión, objeción de conciencia, entre otras cuestiones de fondo, la legalidad de la propia normativa
partidista y otras cuestiones de la adecuación de la conducta a la cual se le estaba ella reprochando a la norma interna del partido, los cuales elementos que dejó de analizar la Comisión de Justicia. Y por eso, atendiendo a este principio de una justicia completa, desde el artículo 17 constitucional y sus diversos principios, que nosotros determinamos que sí, efectivamente le existía la razón a la actora y a los otros militantes, que si el órgano de justicia interna dejó de analizar todos estos elementos que venían señalando. Claro. Digo, aquí hablamos de varias cuestiones, hay muchos elementos inmersos en lo que es el debido proceso. La coherencia, en este caso, tanto interna como externa, son fundamentales. Un poco, si puedes hablarle a nuestro público sobre en qué consiste precisamente esta coherencia y también, por otra vertiente, la exhaustividad con la que órganos, pues que al final de cuentas están impartiendo justicia, aunque no sean materialmente jurisdiccionales, bueno, la función la tienen, ¿no? Y eso los obliga a seguir una serie de directrices contenidas en los artículos 14, 16 y 17, principalmente de la Constitución. Claro. Bueno, sí, desde, vamos a decir, la teoría académica del derecho procesal, la justicia constitucional, electoral en este caso, y la propia doctrina judicial que se ha ido construyendo a lo largo de los años, se puede precisar, como la sentencia lo hace, que estos dos principios, congruencia y exhaustividad, pues son históricamente, al menos en el Estado de Derecho del mundo occidental, dos principios que pues protegen los derechos que tienen, en este caso, militantes para acudir a la jurisdicción y recibir un tratamiento conforme con la seguridad y la certeza jurídicas que deben imperar en los procesos judiciales. La coherencia interna a la que te referías, Pedro, porque pues desde luego las resoluciones judiciales deben estar debidamente ensambladas, quiero decir, deben de tener una consistencia propia de la argumentación, es decir, que parte de una interpretación del caso y de un desarrollo argumentativo. Este desarrollo argumentativo debe ser coherente y esa coherencia interna no puede estar desvinculada de la coherencia externa, que significa el que la causa de pedir o los agravios, conceptos de violación que se manejen en las demandas deban ser atendidos correspondiente. Es decir, que no te pidan una cosa y tú, digamos, fijes una litis distinta a la que te están planteando, ¿no? Entonces, este es el tema de la coherencia y el tema de la exhaustividad, que es el punto nodal de la sentencia que estamos comentando, consiste en que debe la instancia judicial revisar, atender, tratar, analizar, argumentar, es decir, decidir sobre todos los puntos litigiosos, es decir, todos los planteamientos que se contengan en el escrito de demanda y desde luego en la respuesta a esa demanda, el informe que se presente o la contrademanda, en el entendido de que digamos, no hay una obligación a priori del tribunal de conceder lo que están pidiendo. Precisamente la justicia consiste en un análisis y un tratamiento juicioso, cuidadoso de los planteamientos, ¿no? Claro. Es decir, entonces, esos son los principios. En la sentencia se nota claramente que la sala, a partir de la sentencia propuesta por el magistrado de la Mata, aceptó por unanimidad que le faltaba exhaustividad a la demanda que originalmente se presentó dentro del partido a la instancia de revisión, que es la Comisión de Justicia, dentro del Partido Acción Nacional, porque precisamente no se pronunció, digamos, sobre lo nodal, que eran los conceptos en que la quejosa, la militante del partido, estaba, o los militantes, que son 3 del partido, estaban haciendo notar
que la primera instancia, la Comisión de Orden, tampoco se había pronunciado y tampoco se pronunció la segunda instancia dentro del partido. Esto me trae a otro de las cuestiones planteadas a manera de agravios. Si nos permiten, vamos a ir a un corte. Nada más adelantar que precisamente entre los agravios está la incompetencia de esta Comisión de Justicia, ¿no? Volvemos en un momento. Muchas gracias. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues nuestro segundo segmento, ya lo habíamos anunciado, hay cuestiones que tienen que ver con los agravios planteados respecto de la competencia, en este caso, pues del órgano intrapartidista que podría hacer la función de revisor, digamos, ¿no? Y tenemos una mezcla ahí entre la instancia local y la instancia federal. ¿Qué es lo que plantea la actora en este caso y por dónde vamos respondiendo los agravios? Sí, como se trata también de una cuestión previa dentro de las garantías del proceso, las cuestiones de competencia, es el primer agravio que se analizó en esta sentencia. En esencia, te decían que dentro del procedimiento que es disciplinario, lleva una instrucción por parte de los órganos locales, es lo que ella venía aduciendo, y que bajo este concepto decía, bueno, el procedimiento debió de haberse instruido previamente ante la comisión estatal, la local del estado al que corresponde su militancia, y posteriormente ya se debería de decidir por el órgano nacional. Ahora, lo que vimos ya en el análisis es que actualmente la norma estatutaria del PAN prevé que el órgano competente para llevar todo el procedimiento es el órgano nacional, y que ahora lo que hace es que puede auxiliarse. De hecho, inclusive la norma dice podrá auxiliarse de los órganos estatales, claro, lo cual ya no se ve como un procedimiento que necesariamente se tenía que haber instruido en el órgano local. Ya queda a discreción del órgano nacional de que quiera llevar alguna diligencia, alguna cuestión dentro del procedimiento que se pueda auxiliar de los órganos locales. Entonces, ya resuelto esta situación de la competencia, posteriormente ya empezamos a ver los análisis que eran ya propiamente del contenido de la sentencia, ya principalmente, como mencionábamos, a lo de exhaustividad y congruencia. Claro. Digo, en este caso particularmente, cuando el órgano nacional, después de una reforma, entiendo, de los estatutos, 2016, 2017 fue el cambio. Exactamente. Lo que realmente se entrevé, y digo se entrevé porque no lo sabemos con certeza, pues la politización de la impartición de justicia y dejándolo en manos del órgano nacional. Y aquí es donde vienen las suspicacias a pensar, bueno, a ver, la democracia al interior de los partidos políticos, ¿qué implica? ¿Impartir una verdadera justicia o facilitar la toma cupular de decisiones en el ámbito exclusivamente político, ¿no? Claro, sí, estamos hablando de temas de diseño, ¿no? De diseño institucional, reglamentario en el tema en el ámbito de los estatutos de los partidos políticos, y se ha costado trabajo, hay que reconocerlo, admitirlo, que la cultura política, en este caso dentro de los partidos, se proyecte en unos mecanismos internos de justicia electoral intrapartidaria, ¿verdad?, que cumplan con los principios constitucionales y convencionales, esto es, que sea independiente en la medida de lo posible e imparcial sobre todo. Entonces, claro, si un grupo político controla los mecanismos de decisión y también de justicia electoral del partido, entonces es evidente que ya se sabe cómo van a resolver, como se dice en la práctica política, pero por eso, número uno, los partidos bien harían en
modificar y fortalecer estas instancias. Es una de las líneas de reforma que está apuntada para el siguiente ciclo reformista en el Congreso mexicano. Y número 2, que la Sala Superior, el Tribunal Electoral, mantenga, como lo ha hecho hasta ahora, muy abiertas ventanas y puertas para recibir y resolver en tiempo oportunamente lo que por momentos, también hay que decirlo, se ha advertido que es una larga cadena impugnativa y un pimponeo, digamos, como se nota en este caso, con la instancia interna de justicia del partido político correspondiente. Yo quisiera, Pedro, José Antonio, al auditorio, aprovechar el momento para hacer notar que la reforma 2014 a la Ley General de Partidos Políticos estableció también el que los partidos deban prever mecanismos alternos de solución de conflictos, ¿no? Entonces, esto porque, por ejemplo, hay países como Sudáfrica, que en 1994, con la transición democrática, la alternancia que llevó a la presidencia de ese país a Nelson Mandela, precisamente, un juez constitucional de entonces acaba de venir a México y nos dijo a todos los que lo pudimos escuchar que Mandela le pidió que participara en la justicia electoral. Me lo pidió el político, el líder de la competencia, que muy probablemente iba a ganar como lo hizo la elección en 94, pero también le dijo, Mandela, le dijo, pero no lo invito para que me complazca con sus sentencias, le invito para que sea imparcial, objetivo y autónomo. Exactamente. Entonces, pero es importante porque en Sudáfrica, quizá por la cultura política, por las circunstancias contextuales, ha sido posible que funcionen bastante activa, de manera muy activa, los medios alternos de solución de conflictos. O sea, la instancia de la justicia electoral tiene y los partidos aceptan la posibilidad de que un grupo especializado de mediadores puedan desactivar y resolver los conflictos. Esta sería probablemente una línea de acción en México en el futuro. Sí, claro, además creo que desde el ámbito jurisdiccional también se está empujando los mecanismos de amigable composición, primero porque facilitan la tarea de los órganos de impartición de justicia al quitar cargas de problemas que pueden ser resueltos in situ por las partes involucradas, ¿no? Y segundo, porque también de alguna manera legitiman, digamos, lo que ya llega al órgano jurisdiccional, porque están agotadas las posibilidades pragmáticas de resolver ese tipo de conflictos. Creo que en el ámbito del estado de Oaxaca podríamos decir que estamos en el terreno idóneo para empezar a funcionar con estos mecanismos alternos, ¿no? Y digo, sujetos a los mismos principios constitucionales de alguna manera, pero simplificando los procesos para que los conflictos se resuelvan de la manera más inmediata posible, claro, y no se llegue, además, dicen, no llegue la sangre al río, ¿no? Claro, claro. Yo quisiera agregar algo un elemento que hemos analizado y que hemos discutido desde hace algunos años, y que es el sistema electoral mexicano contiene una serie de garantías para ir precisamente mediando y filtrando los conflictos entre partidos y dentro de los partidos. Por ejemplo, digo, ahora que mencionaste Oaxaca, digo, no solamente está el tema de los pueblos, comunidades indígenas, los sistemas normativos internos, el trabajo que hace la Defensoría de los Derechos de los Pueblos, Comunidades Indígenas, sus integrantes del tribunal, la Defensoría, que hace este tipo de ejercicios para lograr un acuerdo entre las partes en conflicto, ¿no? En litigio. Pero también quiero decir que los organismos electorales colegiados mexicanos, el INE, los OPLES, es decir, que tienen sentados en su mesa los partidos políticos, ¿sí?, son una primera instancia de mediación natural. Ahí el diálogo, el acuerdo, el compromiso, la resolución, tienen una primera instancia o espacio en que se pueden prever, dirimir, desactivar los conflictos. Yo creo que si hiciéramos una cuenta de cuántos de estos asuntos se resuelven en los organismos electorales colegiados de carácter administrativo, veríamos que el sistema ha sido virtuoso, porque a final de cuentas al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, claro, le llega un porcentaje mucho menor. Yo recuerdo que ese porcentaje hace no muchos años era el 20% de los acuerdos y resoluciones de los organismos administrativos electorales, y que de ese 20%, visto como un 100%, el Tribunal Electoral confirmaba el 80%. Es decir,
funciona el sistema electoral mexicano, es virtuoso este modelo mixto, administrativo y jurisdiccional, que nos tiene con 3 alternancias la presidencia de la República, centenas de alternancias, diría miles, a lo largo y ancho del país en todos los ámbitos. Sí, absolutamente de acuerdo. Digo, aquí, y volviendo nuevamente al eje, digamos, conductor, entre las cuestiones que se plantean, que ya habíamos adelantado, estaba la exhaustividad, pero ¿por qué dentro de lo planteado originalmente en la instancia revisora intrapartidista, por qué se quejaba la actora de que no habían entrado realmente al análisis? Y esto también tiene que ver con cómo está tipificada la conducta, ¿no? O sea, ella hace el desarrollo de una serie de explicaciones de su propia conducta, que incluso son públicas, se publican en el diario del Universal. Y partiendo de eso, pues ella dice, oye, no me están realmente siendo exhaustivos con lo que yo estoy exponiendo en esa instancia revisora intrapartidista. ¿Qué es lo que argumenta y qué es lo que contesta la Sala Superior respecto a esto? Mira, en esencia mencionaba la actora que se le había respondido nada más a un apartado de su procedimiento. A ella se le sanciona por actos de deslealtad al partido y de ataques a la dirigencia. Entonces empezamos a ver el expediente y ver también la demanda y también todas las constancias de toda la cadena impugnativa. Y lo que vemos que desde un principio a ella se le denuncia por haber publicado unas expresiones en Twitter, una de ellas con un vínculo a un artículo que, como comentabas, publicado en el Universal, que da sus razones por las cuales no vota por su candidato a la presidencia y por las cuales ella dice voy a votar por otro candidato y explica las razones. Posteriormente también hay otra publicación en Twitter de un apoyo a una candidata independiente en Oaxaca. A ella se le instruye el procedimiento y vemos que en la resolución hablan de ataques a la dirigencia. Y lo que vemos es de que al mismo tiempo que a ella se le instruyó ese procedimiento, fue a los otros 2 militantes que también habían hecho otras conductas, aparte de algunas expresiones también realizadas en redes sociales. Cada uno de ellos presentó una queja intrapartidista ante su comisión de corrupción y una denuncia entre la Procuraduría General de la República sobre los hechos de corrupción que se le estaban imputando en ese entonces a su dirigencia nacional. Y a su candidato a la presidencia. Además, sí, entonces, claro. Vemos que realmente la resolución de la Comisión de Justicia resolvía lo mismo para los 3. E inclusive veíamos que era idéntica la sentencia, cuando cada uno de los procedimientos tenía sus propias características. Como mencionábamos, a Eufrosina se le acusaba de expresiones de deslealtad por su apoyo a otro candidato. Y en cambio a los otros 2, además de que eran esas otras expresiones, eran también supuestamente por sus quejas o sus denuncias que se les constituían como que ataques a la dirigencia. Entonces ahí es donde vemos que el órgano de justicia interna pues no cumple con estas garantías de debido proceso. Está resolviendo prácticamente para conductas distintas, cada uno con sus particularidades. De manera idéntica. De manera idéntica. Y por ello también esta cuestión es de regresárselas para efectos para que precisamente analicen cada una de las características particulares de cada uno de los expedientes y precisamente en los agravios que omitió pronunciarse en cuanto a la tipicidad de la conducta y aquellas en lo particular que tratan que ver con violación a sus derechos fundamentales, principalmente de libertad de expresión y de disenso de esta objeción de conciencia. Adicionalmente, precisamos en la sentencia que esto debía de hacerse también dentro del respeto a los asuntos internos del partido. ¿Por qué? Porque obviamente también dentro de la reforma electoral que contempló las instancias internas de los partidos, también fue muy enfática en que los asuntos internos, la interpretación de sus normas y todos los asuntos que tienen que ver entre sus militantes, sean ellos mismos los que lo interpreten. Y ya una vez agotados estas instancias internas, como mencionábamos inclusive hasta como mecanismos de composición dentro de ellos mismos, por supuesto, ya pasen al tamiz ya de revisión jurisdiccional y ya solamente si vemos si la interpretación que se hizo de su norma fue inadecuada, arbitraria o contrario, digamos, a principios fundamentales, que ya se vería en su caso fue legal o no. Sí. Decíamos hace un rato fuera de cámara que
era una respuesta de machote, ¿no? Literalmente agarran ahí y empiezan a llenar líneas punteadas, le cambian el nombre, le cambian fechas o le cambian lo mínimo y ahí va, ¿no? Creo que eso también tiene otro aspecto positivo que podríamos añadir, y es el hecho de hacer a los partidos responsables de sus propios mecanismos de impartición de justicia, ¿no? Es decir, yo respeto tu autonomía siempre y cuando tú resuelvas de acuerdo a las reglas que nos hemos dado todos, porque digo, están las normas intrapartidistas que se resuelven en consenso, normalmente en los congresos generales del propio partido, de la militancia, de las comisiones que dirigen cada uno de los partidos, y que se presume que tienen el respaldo pues, de toda la militancia. Es decir, se apoyan de manera democrática para poder aprobar una serie de normas que al interior del partido pues, van a regir su conducta. Y esto me trae a otra de las cuestiones también planteadas. ¿Qué dice exactamente la norma partidista respecto de estas conductas? O sea, podríamos decir desde la perspectiva penal, ¿qué nos dice el tipo de cada una de las faltas que está recogidas por la normativa interna del partido y particularmente en estas que, bueno, pues que tienen que ver con la deslealtad? Whatever that means, ¿no? Sí. Sí, los estatutos dicen que es causal de expulsión del partido hacer actos de deslealtad al partido. E inclusive también algunos reglamentos también tratan de explicar que pero muy genéricamente, claro, qué son esos actos de deslealtad. Entonces, entre ellos mencionan apoyar a otros candidatos de otros partidos. Ahora, aquí, pues bueno, esta interpretación, en primera instancia, pues debería de ser congruente y emitida por el propio órgano jurisdiccional. El propio órgano jurisdiccional partidista debería de analizar, bueno, mi norma dice esto, ¿qué debo de entender como actos exactamente? Y ver la circunstancia particular de cada uno. En este caso, como mencionábamos, eran 3 asuntos, de los cuales cada uno tiene sus particularidades. Uno de los detalles que nos llamó la atención era que, por ejemplo, decía, una de las agravantes que mencionaban era el número de seguidores en Twitter, y a los 3 les ponía el mismo número de seguidores. Entonces, digamos, como está resolviendo de la misma forma. Sí, claro, y en uno de ellos, el caso del actor decía, bueno, las razones no nada más fueron expresadas en un tuit, así en un mensaje breve de tantos caracteres. Sino además fueron explicadas en la prensa. Fueron explicadas, ¿no?, a la prensa, a la opinión pública, y venía el vínculo con este artículo. Entonces, ya uno podría analizar como órgano jurisdiccional si realmente lo que ella está expresando es aplicable o no a la conducta. Otra situación que también mencionaban, bueno, mis derechos humanos, tales como la libertad de expresión, objeción de conciencia, libertad de voto, también van involucrados. No solamente es de que se analice así llanamente un acto de deslealtad, es simplemente decir no voto por un partido. O sea, ella inclusive da sus razones de carácter político en su artículo que ella publica. Claro. Los otros militantes presentaron quejas porque ven supuestos actos irregulares dentro de su partido. Entonces, bueno, aquí el órgano partidista debería de razonar de una manera así clara, precisa, puntual, decir, bueno, estos son actos de deslealtad que se debe de entender, o sea, simplemente el análisis de cuestiones de su libertad de expresión y también lo que son los supuestos ataques a la dirigencia. Bueno, ataques a la dirigencia si se expresó de alguna forma del candidato de la dirigencia nacional o si la presentación de quejas y denuncias, también esto involucra estas supuestas actos que son contrarios a la normatividad. Así es. Si nos permite, vamos a ir a nuestro siguiente corte y volvemos en un momento. Gracias. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.
Bueno, pues ya en la recta final de nuestro programa y volviendo otra vez, digamos, a la estructura general de esos principios del debido proceso, nos encontramos con que no solamente no fueron exhaustivos, sino además no hubo una precisión a la hora de señalar cómo se enlazaba el tipo, un tipo muy genérico, decíamos que no ahonda realmente en las especificidades de una conducta que puede ser castigada, y que bueno, en ese ámbito, digamos, de la subjetividad, abre la puerta para que se cometan arbitrariedades, ¿no? Entonces, seguir la norma y tratar de desarrollar el tipo también daría certeza jurídica a los propios militantes del partido político. Tú lo habías mencionado, que es otro de los principios constitucionales fundamentales, ¿no? El hecho de, como decimos vulgarmente, es saber a qué atenerse cuando una conducta puede o no vulnerar las normas, en este caso, que rigen la vida interior de un partido político. Totalmente. Bueno, sí, hay una correlación entre el grado de extensión, ¿verdad?, de la previsión de las conductas posibles que son objeto de sanción o punibles. En este caso, estas figuras que se han mencionado, es decir, la deslealtad o el ataque a la dirigencia del partido, que ciertamente es difícil, ¿no?, de poderlo precisar taxativamente. Y además decíamos, en el caso de un candidato tan polémico al interior de su partido. Claro, ¿no? y que ha tenido una exposición pública, se ha convertido en una personalidad relevante, digamos, pública, política en el partido y en la vida pública nacional. Entonces sí es entendible que sea difícil también precisar los tipos, pero habría que hacerlo a la luz de la experiencia, de los casos que ya se han juzgado dentro y fuera del partido, en el Tribunal Electoral, porque lo que decías, Pedro, y lo que apuntaba José Antonio, pues sí, en esta ocasión no se penetró al fondo del asunto, pero sí habría que considerar, tanto en términos académicos como de la posible doctrina judicial, cómo podrían ponderarse y hasta dónde podría ser justificable el que un militante distinguido, no, pero sobre todo los militantes distinguidos, digamos, que han ocupado cargos de representación popular del partido, pueda en determinado momento en un proceso electoral públicamente anunciar que va a votar por un candidato de otro partido. ¿Cuál es el caso, verdad?, que estamos comentando. Y además hay una cosa importante. Y que exponga sus razones. ¿Hasta qué punto tiene esta libertad de expresión y libertad electoral dentro en el contexto, digamos, estatutario y reglamentario de su partido, ¿no? Y a mí me parece de lo más importante, relevante. Mencionaba José Antonio la objeción de conciencia. O sea, tú tampoco puedes, digamos, adherirte de una manera acrítica, dogmática, automática a el candidato de tu partido si en algún momento él deja de también observar lo que tú consideras como militante de ese partido, que son principios valiosos, ¿no? Claro, la ideología que al final de cuentas subyace en la identificación de los miembros de un partido político, creo yo que es precisamente el elemento de mayor cohesión al interior de la vida política de los partidos. Es decir, cuando no hay coincidencia de ideas en el interior de un partido político, pues evidentemente no puede haber esa integración de todos a una en favor de una serie de ideas. Y creo que justamente el caso de Anaya se particularizó por eso, porque muchos de los propios militantes del Partido Acción Nacional lo acusaban de no seguir los principios del partido. Claro, algunos no dijeron nada, otros levantaron la mano, y en el caso, por ejemplo, de Cordero, que es, digamos, el que ha tenido una vida política más trascendente al interior del Partido Acción Nacional, pues abiertamente se pronunciaron en contra del candidato que postuló la dirigencia nacional del partido. Entonces, ¿en qué medida realmente podemos garantizar la democracia como parte de las obligaciones que tienen los partidos políticos a la hora de promover la acción ciudadana, si al interior de los propios partidos no existe la posibilidad de ejercer una democracia material, ¿no? Aquí también entra la cuestión de defender ciertos valores, y creo que la democracia incluye a muchos de ellos, o a prácticamente todos, incluida la libertad de conciencia o la libertad de voto, que pueden caer o no en la disidencia, pues dependiendo de cada caso en concreto, ¿no? Pero hasta dónde puede alcanzar. Y sobre todo en el ámbito, ya no de entrar al fondo de si ellos resolvieron correctamente o no, no nos permite tener certeza jurídica suficiente. Con cualquiera que milite en el Partido de Acción Nacional va a decir, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer para no caer en falta, ¿no? O sea, porque esos actos de deslealtad, pues, son una cuestión muy genérica, muy amplia,
difícil de aterrizar de manera objetiva y que pueden al final acabar en una sanción, como es el caso de la expulsión del propio partido político, sin tener la certeza de qué se trata. Sí, en este caso es importante que dentro de lo que es asuntos internos de los partidos políticos, la certeza, como bien mencionábamos, que los militantes sepan cómo debe de interpretarse la norma. Claro. Uno de los, inclusive, que podríamos pensar ya dentro de los temas de la próxima reforma electoral, es cada vez ir profesionalizando cada vez más a los órganos de justicia partidista. ¿Por qué? Porque, como decíamos, tienen una labor importantísima, que a veces a lo mejor es despreciada o menospreciada, pues ya sea en distintos ámbitos, e inclusive dentro, lamentablemente, por los propios partidos políticos, de que son intermediarios entre el ejercicio de los derechos políticos. Claro. Por ejemplo, yo no puedo acceder a un cargo de elección popular si no soy postulado por ese partido que es simpatizante de mis convicciones personales. Entonces, los órganos partidistas deben ser órganos profesionales, y si les estamos exigiendo que resuelvan asuntos casi de forma jurisdiccional, las posibles reformas que además pudieran contemplar no solamente instancias de conciliación previas, también debieran de ver ya hablar de ponerles requisitos a sus integrantes para que sean órganos autónomos dentro del propio partido político con los mismos principios de juzgadores profesionales, que precisamente atiendan la naturaleza de estos asuntos también desde el punto de vista jurisdiccional y no solamente político. ¿Qué sería lo ideal? Que un órgano de justicia partidista tenga también sus propios mecanismos de difusión, que emitan su propia interpretación, su propia jurisprudencia de qué podemos entender por actos de deslealtad, cómo se cumplen los requisitos de antigüedad, de militancia, qué se debe de entender por ser dirigente para acceder dentro de un propio proceso interno de postulación de candidatos o de dirigentes. Todo esto los órganos jurisdiccionales lo pueden hacer y dentro de sus propias atribuciones de interpretación de asuntos internos. También recordábamos que las instancias partidistas también eran muy largas. Inclusive recuerdo hace unos años que un partido político tenía 4 instancias internas, más aparte de la instancia local, más aparte de la instancia federal. O sea, la cadena impugnativa larguísima. La cadena impugnativa que realmente no era práctica. Ya la ley ya dice, bueno, ya debe de ser una instancia ya breve, corta, pero no solamente nos debemos de quedar en eso, sino abundar cada vez más en la profesionalización de los órganos de justicia internos partidistas. Claro, y por la analogía al final de cuentas que tienen con los órganos formalmente jurisdiccionales y materialmente jurisdiccionales, pues es impartir justicia, ¿no? Efectivamente. Y decíamos, nadie puede estar por encima de la Constitución y la ley. En estos casos creo que debería incluso de reforzarse la idea de que los partidos políticos, al ser vehículos de participación de la vida democrática de un país, tienen que potenciar estos principios y estos valores, de tal forma que cuando se sigue un procedimiento equiparable al jurisdiccional, pues al final de cuentas acaba siendo de impartición de justicia, están obligados a seguir justamente con todos esos mismos principios, cumplir con la exhaustividad, ¿no? Fundar y motivar debidamente, claro. Establecer con la mayor claridad posible cuáles son las reglas del juego, en fin, todo lo que hemos venido repasando a lo largo del programa y que tiene que ver precisamente con que el proceso de impartición de justicia al interior del partido pues se lleve a cabo con las mismas reglas que el materialmente jurisdiccional se puede decir, ¿no? Claro, debe ser así, porque esto le permite también al ciudadano que decide militar en un partido político, claro, el asumir y el tener la certeza, ¿verdad?, de que va a ser tratado conforme a unas reglas que serán respetadas. Sabemos que existen las buenas y las malas prácticas en unos y en otros partidos, pero también sabemos que en la medida en que el partido conduzca su vida con unos márgenes democráticos suficientes, también estará cumpliendo con una de sus principales funciones y fines, de acuerdo con la Constitución, que es efectivamente el promover pues, la vida democrática, una vida pública sana en el país. Entonces, a mí me parece que sí es de la mayor importancia, porque una cosa es que, digamos, ya se sabe que la política dentro de los partidos tenga esta intensidad y incluso complejas prácticas, ¿verdad?, que en ocasiones no son tan idóneas y que lesionan carreras partidistas, derechos, pero por eso es que como decía José Antonio, estabas mencionando, Pedro, que el órgano de justicia
electoral intrapartidario tiene que ser sólido, imparcial, resolver con objetividad, debidamente, conforme a los principios y las reglas constitucionales legales, es decir, el debido proceso, lo que estamos mencionando, la motivación, la coherencia, la exhaustividad de sus resoluciones. Y claro, siempre estará la instancia externa, que debería ser la última y excepcional, extraordinaria instancia. En ocasiones vemos que disfunciona un poquito el sistema intrapartidario y pues esto ha generado que la instancia externa, o sea, el Tribunal Constitucional, pues esté muy presente resolviendo casos de la vida interna partidaria. Entonces, creo que el caso que estamos comentando en este programa da muestra muy clara de cuál es ese fenómeno, ¿no? Incluso el asunto fue y vino 2 veces, ¿no? Sí. Porque ya había habido un incidente en ejecución. Entonces sí se ha tomado nota, creo yo, ¿verdad? Los expertos y los tomadores de decisiones de este fenómeno, no exclusivo, pero sí particular de México, porque el mayor número de asuntos que resuelve el tribunal es de vida interna partidaria. Partidos políticos. Claro. Entonces sí merece atención y una cirugía cuidadosa para tratar de regular un poquito mejor este fenómeno. Claro. Sí. Y bueno, pues al final nos encontramos con que efectivamente el tribunal, esta sala superior, devuelve el asunto. Y lo que decíamos, pues, se resuelve para efectos. Un poco, si le puedes explicar a nuestro público en qué consiste esto, porque hemos repetido, no se entra al fondo del asunto, es decir, no se juzga si la decisión en realidad tiene que ir en un sentido o en otro. Y ella además, creo que la actora viene controvirtiendo precisamente que el proceso seguido en todo serie de mecanismos que conllevaron su expulsión no fueron llevados de acuerdo a la legalidad, ¿no? Pero lo estamos devolviendo para que, literalmente, para que hagan bien las cosas, ¿no? Sí, ella menciona que de hecho dice, quiero que se reponga el procedimiento, primero porque fueron llevados ante una instancia que no era la competente, como bien mencionábamos. Ella estimaba que el procedimiento debía ser dentro de la comisión estatal y ya posteriormente a la nacional, y después, bueno, no te pronunciaste ella en las cuestiones que yo te hice valer como defensas, principalmente ya la adecuación de la conducta y la violación a mis derechos fundamentales. Entonces, esta sentencia para efectos es que precisamente encontramos de que, bueno, salvo el tema de competencia que le dijimos, bueno, sí es el órgano nacional el que lleva todo el procedimiento, toda vez que no te pronunciaste sobre todos esos aspectos que te mencionó desde su demanda, que oponía todas estas cuestiones de violación a sus derechos, interpretación de la norma y la tipicidad de la conducta, que te lo devolvemos para que dentro de tus atribuciones y dentro de tu libertad como partido político, como una entidad de interés público que se rige bajo tus propias normas y tus estatutos, apliques y emitas una sentencia que sea apegada precisamente a la propia norma que tú, así como partido político, has emitido de acuerdo con todos tus militantes. No, y supongo que además también es un poco apelar a la propia responsabilidad del partido para que cumpla con un procedimiento de manera pues clara y apegada a la ley y a la Constitución, ¿no? Porque, sí, efectivamente. Diría yo que es una resolución que intenta reeducar la forma en la que se están haciendo al interior de los partidos políticos los mecanismos de impartición de justicia. De alguna manera, creo que la reforma también apuntaba un poco a señalar la necesidad de ser responsables de sus propios actos al interior de los partidos políticos. Claro, porque como bien mencionábamos, si tú estás resolviendo como un tribunal, cuando estás hablando de que resuelves controversias que afectan un derecho fundamental, que es el derecho de asociación, que a la postre inclusive puede afectar el derecho electoral de ser votado, claro. Porque bueno, la expulsión implica que ya no puedo ser parte del partido político y ya no puedo acceder a un cargo de elección, si es que ese es mi deseo, que es acceder a un cargo a través de un partido, no de otras vías que ya se permite la ley, como un candidato independiente, sino que bueno, yo soy un militante que quiero permanecer en el partido, ¿no? Y quiero tener certeza de cuáles son las conductas a las cuales yo puedo ser sujeto de un procedimiento o no. Claro, entonces, qué mejor que el propio órgano jurisdiccional y en apego a los principios fundamentales de jurisdicción, que tienes que emitir un tribunal que emite una justicia completa, expedita y además todos los principios que lleva de una manera exhaustiva, congruente
y que, bueno, analices, interpretes tu propia norma, veas si realmente fue una adecuada conducta, como lo apreció el órgano disciplinario, si efectivamente sí hubo una adecuación o no, y tú determinarás si sí o no, y si ya no quedan conformes, nuevamente los militantes pueden venir. Claro, quedan sus derechos a salvo. Digo, yo me imagino, y estoy a lo mejor pues prejuzgando la cuestión de la posibilidad de que se dé, ¿no? Pero yo creo, y por la experiencia que los años de la materia electoral me han dado, que no son tantos, un pocos, pero... Lo sabemos. Pero yo diría que este asunto va a regresar, y va a regresar probablemente para ver ya un fondo posible, ¿no? Lo que me queda claro y lo que yo esperaría, en este caso, lo mejor que esperaría de esta sentencia es que el Partido Acción Nacional, a través de sus comisiones de orden y de justicia, desarrollen el contenido de lo que es la deslealtad. Sí. Con eso sería fantástico, porque sus militantes sabrían exactamente, cuando se habla de deslealtad, cuáles son las conductas que encajan perfectamente con el tipo y que por tanto son sancionables, ¿no? Creo que eso sería, no sé si es mucho pedir, pero bueno. No es, yo creo que es lo correcto. Yo apelaría pues, a uno de los teóricos contemporáneos más importantes del derecho, muy citado en la doctrina judicial, donde Luigi Ferrajoli ha dejado muy claro que yo comparto este punto de vista, este criterio, la madurez de un sistema jurídico, en este caso del sistema jurídico electoral, depende de la calidad de las garantías institucionales y normativas que contenga. Aquí hacen falta garantías. Una técnica garantista en este caso sería precisar lo que dijiste, Pedro, lo que ha mencionado José Antonio, en los estatutos, estos tipos penales o sancionatorios, digamos, y las conductas que no deben ser. Es decir, precisamente lo que apunta la doctrina. La medida en que tú utilices estas técnicas garantistas para inyectarle certeza, seguridad al ordenamiento jurídico, en esa medida te puedes esperar conductas que se apeguen al marco jurídico. Si no se apegan, entonces pues estarán las instancias, que también le hace falta a los partidos, al sistema, como ya hemos visto, mejor técnica garantista de la justicia electoral intrapartidaria. O sea, sí tienen que ser rediseñados, sí tiene que haber también una sanción para el partido que no atienda este mandato constitucional, porque estamos hablando de derechos y de principios que nos hemos dado los mexicanos para la convivencia social y política. Que se han dado los propios militantes del partido. Es decir, las reglas nos las damos y las tenemos que... Absolutamente. Sí. Pues no nos resta más que agradecerles su amabilísima compañía. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Antonio. Y los invitamos, por supuesto, a que se acerquen a nuestra página de internet, que lean esta sentencia, que es muy, muy interesante. Ya saben, todas son públicas y están a disposición de ustedes. Muchísimas gracias y los invitamos a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Hasta pronto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.